Una charla a Luis Moreno Ocampo, que ustedes lo conocen cuando era un abogado de 30 y pico de años, fue fiscal adjunto en el juicio a las juntas y ahora también lo recordamos como el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012 y es una voz que, nada, me parece muy valioso escuchar en este momento. ¿Qué tal, Luis? Gracias por atendernos. Muy buenos días. Acá Jairo Estracha y Débora Durieta te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Escuchándolos. Interesado en la opinión de ustedes. ¿Ustedes están en dónde? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires y para todo el mundo. Muy bien. ¿Vos Eso me dónde parece. estás? Yo estoy en José Ignacio. Y Bien, y para para, todo el mundo. y para mi chico, ¿no? No, pero tú has dicho bien una cosa. Eh, Maduro era un dictador, pero lo que pasó es gravísimo. Justamente Nuremberg, el fiscal norteamericano, estableció muy claramente que el crimen más grave es el crimen de agresión, porque es el crimen que después produce muertes a mansalva. Entonces, el crimen de agresión es el crimen más grave, más grave. ¿Podés Y explicar el origen de esto, cuando vos decís el fiscal norteamericano en Nuremberg y cómo se define el crimen de agresión? bueno, justamente en 1945 se decide hacer el juicio en Nuremberg a los jerarcas nazis. El fiscal norteamericano se llama Robert Jackson, que era un juez de la Corte Suprema norteamericano, que había sido el ministro de Justicia de presidente Roosevelt. Y él muy claramente dijo, mira, acá el crimen más grave que cargar es el crimen contra la paz, lo llamó. Pero en aquella época no había una ley que dijera que era un crimen. Y él dijo, no importa, eso no nos detiene, porque en Estados Unidos, en el modelo anglosajón no hace falta una ley escrita. Y él básicamente tomó un pacto que se ha firmado en 1928, el pacto Brian Kellogg, que Alemania también lo había firmado, que prohibía la guerra. Prohibía la guerra. La guerra puede ser usada para defender un país, pero no, nunca para atacar a un país. Mm. Y, y entonces, y entonces eh, justamente convenció a los jueces que ese era el crimen más grave del mundo. Y por eso fueron condenados Goering y los, bueno, sí, Goering y los demás líderes nazis. Ahora hay una película que se llama Nuremberg con Rosenkrauer, que está justamente explicando todo eso. Eh, Y bueno, esto lamentablemente en el 2010 hubo una reunión en Kampala donde se definió el crimen de agresión. Nunca, Estados Unidos no quería definirlo siquiera. Estados Unidos, hasta el 45, Estados Unidos estaba muy en contra de la agresión. Pero no, como Estados Unidos protege mucho su propia soberanía, no quería aceptar un tribunal internacional. En el 1940, Kellogg, había sido el ministro de Justicia norteamericano, que era un poquito antes, eh, recibió el Premio Nobel de la Paz y dijo, bueno, no hace falta un tribunal internacional. ¿Por qué? Mm. Porque el pueblo la opinión del pueblo está en contra de la guerra. La gente no quiere guerras. Entonces y la opinión del pueblo es lo más importante. Eso cambió, porque en 1945 Estados Unidos hizo por primera vez una decisión importantísima, clave, que fue, bueno, no podemos no estar preparados para una guerra, dijeron. Entonces, Europa nos metió en dos guerras mundiales sí, que no estaban preparados. Estados Unidos no tenía un ejército permanente, Estados Unidos no tenía industria armamentística, Ujú. tuvo que improvisarse siempre. Entonces Estados Unidos en 1945 tomó una decisión fundamental, que fue crear la industria de armamento que genera incentivos permanentes para la guerra en Estados Unidos. Estados Unidos gasta trillones de dólares en armamento y convenció a Europa ahora de que se gaste el 5% del Producto Bruto Europeo se en armas de guerra. Ahora, Luis, vos trabajaste en la Corte Penal Internacional, entonces hay una idea de que, y te pido que me expliques si digo algo mal, hay una justicia supranacional. Entonces, si hay algún criminal en alguna parte del mundo cometiendo atrocidades, de alguna manera el mundo lo puede abordar. De hecho, yo creo que ahora, no sé si Putin y Netanyahu están condenados y hay lugares donde no pueden pisar porque tienen órdenes de detención. ¿Cómo Ah, están, reacciona el están, mundo ante alguien que está cometiendo atrocidades? Porque acá está bien, aparece Estados Unidos y hace, bueno, yo me lo llevo y tiene todo su juego, etcétera. Pero hay una estructura legal por la que el mundo opera, por ejemplo, ante dictadores, gente que comete atrocidades, más allá de después si es arbitrario o no. bueno, por eso yo te lo hice muy largo mi cuento, pero en el 2010 en Kampala se definió el crimen de agresión. Lo que pasa es que al mismo tiempo
a iniciativa de Estados Unidos en la época de Obama, y también apoyado por Gran Bretaña y Francia, establecer un modelo que es imposible juzgarlo. ¿Por qué? Porque en campaña en 2010, y Harold Coker, el delegado de Obama, para eso estaba muy orgulloso, se estableció que para juzgar el crimen de agresión, la Corte Penal Internacional no solamente tiene que ser que el Estado sea parte, como por ejemplo Venezuela es o Ucrania es, y eso normalmente alcanza los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio, la Corte puede juzgarlos. Pero para agresión le exigieron además que el Estado que ataca sea también miembro. Y claro, ni Rusia ni Estados Unidos van a nunca afiliarse, entonces no puedan cometer lo que quieran. Entonces, Claro. ese es lo que inventaron. Y sigue vigente. Y todo el mundo se lo comió. Entonces, bueno, ahora justamente esta situación tiene que replantear esa discusión. Tenemos que establecer que el crimen de agresión, además está definido ya, y eso fue un avance, que tardaba años, no exige que el agresor también sea miembro, no. Es contra el agresor. Así Ahora, que, Luis, si te sí. pones en la piel de, no sé, los venezolanos, o no sé, de los que viven en Arabia Saudita, y dicen, che, que alguien me ayude porque estoy viviendo en una opresión, en una situación de violación de derechos humanos. ¿Existe alguna forma legal de que el mundo intervenga? Porque te pregunto, en muchos venezolanos está la sensación de, bueno, algo pasó, algo se abre porque se llevaron al dictador. Obviamente que eso tiene un montón de matices y de dudas hacia adelante, pero existe, viéndolo desde el damnificado, el venezolano, el saudí, el que sea, la idea de que venga alguien de afuera, no me dejan votar, protesto y me meten preso, si levanto la voz se me viene encima, que venga alguien y me proteja desde afuera. ¿Existe eso? ¿Puede pasar? Si no, ¿por Bueno, qué justamente, respuesta tendría Venezuela, por ejemplo? una cosa paradójica que yo creo que la Corte Penal Internacional es muy posible que tenga una orden de arresto secreta contra Maduro. ¿Cómo, Y cómo, entonces cómo? yo creo que es muy posible que la Corte Penal Internacional ya tenga una orden de arresto secreta que no se hizo pública contra Maduro. Entonces, lo que habría que haber hecho acá es pedir a la Corte, pedir a la Corte Penal Internacional que emita esa orden de arresto contra Maduro, y entonces sí te permite ir a implementarla. Sí, pero seguramente se hubiera implementado a través de las fuerzas venezolanas mismas, ¿no? Sin una invasión. Pero bueno, eso sí hubiera sido legal. Pero en lugar de Trump, en lugar de funcionar así, eh, castigó, tiene sancionado a los jueces penales de la Corte Penal Internacional por investigarlo a Netanyahu. Ah, ok. Estamos hablando con Luis Moreno Campo, tratando de entender las distintas formas de acercarse al hecho del fin de semana donde Donald Trump decide intervenir y capturar a Nicolás Maduro y con toda una, bueno, ya no iba a decir una discusión, con toda una constatación de que es abiertamente ilegal para las normas internacionales, ilegal para el Congreso de Estados Unidos. Te Por eso es distinto. pregunto, En Estados Unidos es distinto porque ahí la discusión es que Trump sí, no puede actuar sin apoyo del Congreso. Ahora, el tema, además de ilegal, entendamos una cosa, las consecuencias para América Latina son tremendas. a ver por Tremendas. qué. Porque América Latina es una región sin guerras. Hubo pequeñas escaramuzas entre Ecuador y Perú, pero si no te remontas a la guerra del Chaco, en el que fueron los 30, hace casi 90 años que no había guerra entre estados en América Latina. Y esto nos pone en la guerra en América Latina. Justamente, Milei, que le debe miles de millones a Trump, lo apoya. Entonces, ¿qué pasa ahora en Chile? ¿Qué va a pasar si los aliados de Milei empiezan a pensar que la guerra es el modelo para América Latina y entramos en una carrera de armamentos en América Latina, o que las Fuerzas Armadas de América Latina tomen la idea de Trump de que el narcotráfico es un problema del ejército y volvemos a lo que pasó en los 70 en Argentina con el tema de los guerrilleros, de las guerrillas, que usaron a las Fuerzas Armadas de América Latina como se llama proxy force, como fuerzas amigas. Ujú. Acá tenemos un problema enorme que nos están metiendo en la guerra en América Latina. Y esto es tremendo para América Latina, es tremendo. Pero vos lo definirías, porque también que yo me engancho pensando que nos metieron una guerra en América Latina. Pero no es que vos ves una guerra, o sea, ves una invasión de como un país que hace lo que quiere en otro, pero no le presentaron batalla, digamos, como una guerra.
Que en todo caso, no sé, Ucrania fue invadido y se empezó a defender. Como que tuvieron una injerencia, entraron, le hicieron lo que quisieron, lo dispararon y salieron. No, pero eso es un acto de guerra. Ah, ok. Que se planifica. Justamente, la guerra no hace falta librarla. Primero se planifica, los militares planifican. Entonces, lo que está pasando es que Estados Unidos le mete la idea a los generales de América Latina de que el narcotráfico es un problema militar. Tenemos guerra en toda América Latina, de nuevo, militares contra civiles del país. Claro. Y además puede generar dinámicas complejas, porque tenemos en América Latina, Chile ganó un líder de derecha, Colombia tiene un líder de izquierda, que vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Entonces, tenemos dinámicas que pueden ser muy, muy feas. Muy feas. Y si estamos con Luis Moreno Campo, que nos estamos dando el gusto de escucharlo detenidamente un lunes 5 de enero, y si de golpe el mundo, como pareciera, no tiene más derecho internacional, porque Rusia hace lo que quiere con Ucrania, Israel hace lo que quiere, no sé, en Medio Oriente, Estados Unidos hace lo que quiere en Latinoamérica, y no sé, estamos viendo si China hace lo que quiere con Taiwán. De golpe las potencias dicen, che, si aquel es matón, si aquel impone la fuerza, yo tengo que hacer lo mismo porque ya no hay un marco jurídico, hay un marco de generarle al otro la idea de que acá mando yo y si venís se pudre. Bueno, eso piensa Trump. Si vos pensás igual, estamos... No digo que pienso igual, digo que piensa Trump, piensa Putin, parece que piensan los chinos, parece que piensa... No, los chinos son diferentes. A ver, ¿por qué? Los chinos no invaden, los chinos te venden todo lo que pueden y te compran todo lo que pueden, pero no invaden. ¿No crees que vaya a ser el caso ahora por Taiwán con lo que hizo Estados Taiwán Unidos? Es distinto, Taiwán es como las Malvinas. Por eso te digo. Pero igual, yo hablé con chinos de Taiwán, me decían, nosotros somos chinos creemos en los acuerdos. Entonces, dejalo que acuerden, como hicieron con Hong Kong, dejalo que acuerden, no invadan. Bueno, la guerra, como mecanismo de solución de conflictos, es incompatible con la vida humana en el siglo XXI. La guerra fue el modelo utilizado, pero antes se peleaban con lanza y flecha, después con espadas, pero ahora, justamente en 1914, la Primera Guerra Mundial, la novedad fue la aviación. Parecía que era imposible, pero ahora tenemos drones, tenemos sistemas, cada vez más modelos de cyberattacks, que son ataques usando electrónica, entonces, usando sistemas de inteligencia. Entonces, tenemos una guerra que no es compatible con la vida humana. Y por eso a mí me asombra, y justamente necesitamos gente como vos, pero de América Latina, de India, de Sudáfrica, del sur, diciendo se acabó, no hay más guerras. Tenemos que estar contra todas las guerras. La guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, la guerra en Venezuela. La guerra es incompatible con la vida humana. No va a haber más vida humana. O sea, una guerra entre China y Estados Unidos, ¿quién la gana? Einstein decía, no sé cómo se va a pelear la Tercera Guerra Mundial. La cuarta con palos y piedras. Por último, Luis, ¿vos pensás que, es una pregunta demasiado pretenciosa, pero los Trump, los Putin, los Netanyahu, etcétera, siempre van a conseguir salir impunes? Si cometen crímenes de agresión, como vos decís, que están claros, ¿no? Es como, dice A, si haces A es un crimen, y hacen A y lo gritan y dicen, me da lo mismo. Si, en tu mirada, ¿siempre van a quedar impunes los que serían, no sé si estoy mal diciéndolo, pero criminales de guerra? Bueno, pero depende de los demás. Mirá que en Argentina teníamos a Videgas y tenía todo el poder del mundo tenía, y terminó siendo juzgado. Yo me acuerdo, en aquellos años vino Sandro Pertini, que era el presidente de Italia, y le preguntaron, ¿podemos tener esperanza los argentinos? Y Pertini dijo, pero escúcheme, año 41, yo era un partisano preso por Mussolini aliado con Hitler. ¿Qué esperanza tenía? Ninguna. Hoy soy el presidente de Italia. El poder absoluto cae, siempre. El tema es lo que hacemos los demás. Justamente, acá Europa es clave. Europa está usándolo. Europa inventó acuerdos como la Unión Europea para hacer alianzas entre Gran Bretaña y Alemania y Francia, que antes históricamente se peleaban todo el tiempo, y terminaron con las guerras entre ellos. Pero en lugar de hacer algo similar con Rusia, mantuvieron una alianza militar contra Rusia, y estamos en guerra, y se están preparando por una guerra del 2030, que no va a ningún lado. Entonces, pero al mismo tiempo Trump les informa, y los repitió ahora, que puede invadir Groenlandia en cualquier momento. Claro. ¿Qué va a hacer? Está con Trump también. Entonces, tenemos que entender, Europa tiene que cambiar su forma de ser, y no lo hace. Los verdes en Europa proponen guerra. Toda Europa está
absolutamente en la idea de la guerra. Entonces tenemos un mundo que tenemos que transformar las ideas. Y las ideas no van a venir de Europa ni de Estados Unidos, van a venir de nosotros. Luis, muchísimas gracias por atendernos, gracias por el intercambio. No le desbora el mensaje que te mandé por Instagram porque te contactó antes de la producción, pero yo de denso nada más para ver si podíamos tener esta charla. Te mando un No, abrazo. te felicito, muy interesante tus comentarios y tu pregunta. Muy bien. Abrazo. Hasta luego. Luis Moreno Campo, nada, ustedes lo conocen, abogado y fiscal adjunto en el juicio de la Junta, fiscal de la Corte Penal Internacional, altísimo nivel de laburo en toda la producción, en un momento donde está bueno poder compartirlo, pensar, contar los hechos, no dejarse llevar de las narices en este momento de tweets, de eslóganes,